Bienvenidos a el mundo que se avecina. Conciencia, mente, cerebro, bueno, es un bloque que yo creo que, bueno, a mí me está entusiasmando, ¿no? Y estamos también acompañados por nuestro invitado, por José Ignacio Murillo. ¿Qué tal? Muy bien. Profesor, es catedrático en la Universidad de Navarra de Filosofía y además diriges el grupo Mente-Cerebro, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos entendiendo mucho, es un tema difícil, ¿no? Pero estamos entendiéndolo perfectamente. Te agradezco tu forma clara y pedagógica de expresarnos estos temas, explicárnoslos, que son complejos, ¿no? Hemos entendido lo que es el cerebro, lo que es la mente, la conciencia, el alma, ¿no? Cómo influyen los hábitos, ¿no?, en la configuración del yo. Y en el capítulo de esta semana, pues me gustaría tratar contigo, José Ignacio, bueno, ya lo apuntaste en la última, ¿no? El tema del hábito, mal hábito, ¿no? Solo el vicio, sino la adicción. Y bueno, desgraciadamente está tan de moda el tema de los trastornos de comportamiento y salud mental, ¿no? Sabemos, tenemos una epidemia, dicen, ¿no? Casi después de la pandemia estamos teniendo una epidemia de trastornos, ¿no?, del comportamiento, y la salud mental está preocupando muchísimo, sobre todo en nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionarías, ¿no?, o sea, siguiendo el hilo del tema de los hábitos, la adicción? Sí, la adicción. Sí, la adicción efectivamente es un tipo de trastorno en el que obviamente el cerebro juega un papel importantísimo y que tiene muchas formas, porque hay muchas formas de adicción, pero bueno, todas ellas tienen algo en común, ¿no? O sea, es esa necesidad, esa compulsión, ¿no?, por hacer algo, ¿no?, que nosotros, o que no es necesario, o que no es útil, o no es necesario, no es conveniente para nosotros, para nuestro, ¿no?, ni siquiera para nuestro organismo, ni para nosotros como personas, ¿no? ¿Todos somos adictos? No, yo no todos diría. podríamos Todos tenemos una propensión, una cierta Exacto. propensión, una cierta posibilidad de caer en la adicción. Lo que pasa es que una vida sana, yo creo que una vida sana excluye la adicción, ¿no? Hombre, todos tenemos nuestras manías, se suele decir, ¿no? Además, a partir de una determinada edad se dice que, ¿no?, que la gente, ¿no?, o sea, va desarrollando sus propias manías. Bueno, pero más que manías son caprichos, ¿no? Claro, Decir, son empezamos caprichos, por el chocolate, pero exactamente, un bombón, ¿no?, y acabamos adictos al chocolate. Claro, sí. Hombre, la adicción son palabras mayores, Sí. porque evidentemente ya nos encontramos con un trastorno. Por ejemplo, en el grupo Mente-Cerebro hemos trabajado en algunas ocasiones con gente que se dedica a sacar personas de la adicción, por ejemplo, con Proyecto Hombre, ¿eh? Y algo que me contaban los que estaban más implicados en ese proyecto del grupo, me contaba uno de ellos cómo entre la gente que va a desintoxicarse, por ejemplo, por las drogas, que es muy raro encontrar a alguien que tenga una única adicción. Las adicciones a sustancias muchas veces van unidas, ¿no? No, por eso te preguntaba si realmente la propensión, la tendencia a ser adicto puede ser al chocolate, dicho algo como muy banal, ¿no? Pero a lo mejor puede ser adicto al tabaco, al sexo, sí, al móvil, a las tecnologías, ¿no? O sea, que el concepto de adicción se está entendiendo ya. Es un sentido muy amplio. Más amplio, Y ¿no? ahora en los manuales de diagnóstico psiquiátrico, pues hay algunas adicciones que se han aceptado ya, ¿no?, como propiamente adicción. Pero bueno, yo creo que esto con el paso del tiempo se irán viendo cada vez más tipos de adicción, ¿no? O sea, la conducta adictiva, ¿de dónde surge? La conducta adictiva, bueno, tiene que ver con los mecanismos de recompensa del cerebro, esto es lo que se sabe desde el punto de vista. Y fíjate, es curioso cómo cuando nosotros hablamos de las cuestiones, o sea, de los problemas, las enfermedades, las dificultades que nosotros tenemos, muchas veces descendemos, y ahí es más fácil encontrar la causa orgánica, ¿no?, o alguna causa orgánica. Y efectivamente, pues nosotros tenemos unos mecanismos de recompensa que cuando están bien integrados en la conducta, pues funcionan bien, pero que hay momentos en los que se vuelven rígidos, ¿no?
se activan de una manera desproporcionada y que nos obcecan respecto de determinadas recompensas, ¿no? Y entonces esto es lo que probablemente se altera en el cerebro y el cerebro del adicto pues experimenta cambios, ¿no? Experimenta limitaciones, ¿no? Limitaciones del comportamiento. Si nosotros pensamos en la adicción, lo primero que vemos es que lo característico del adicto es que es incapaz de integrar su adicción, ¿no? Esa propensión que tiene a un determinado comportamiento en el contexto de una vida completa y sana, ¿no? Es como algo que se ha salido de madre, podríamos decir, ¿no? Sí. Un aspecto de su vida que no controla y que le domina. Esto es lo más duro de la adicción también, o de las cosas más duras. Bueno, las adicciones a veces llevan también daños, ¿no? Por ejemplo, las adicciones a sustancias pueden llevar a daños fisiológicos muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Pero en general en las adicciones es estar enganchado, ¿no? No poder, aunque uno sabe que sería bueno no hacerlo, sin embargo no puede no hacerlo. Esa limitación de la libertad tan poderosa, ¿no? que nos hace experimentar también, digamos, nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Por eso decía antes, no es que nosotros tengamos propensión a las adicciones, pero tenemos todos posibilidad de incurrir en algunas. Hay, al parecer, además, incluso desde el punto de vista genético, parece que algunos somos más propensos a unas adicciones que a otras, ¿no? Se ha hablado de que pueda haber una cierta predisposición genética al alcoholismo en algunas personas, ¿no? Y de hecho a veces encuentras personas que te dicen, no, yo no tomo alcohol porque si tomara alcohol me volvería un alcohólico. ¿Padres alcohólicos pueden transmitir? No necesariamente. Eso, o sea, no es que se transmita el alcoholismo adquirido, pero sí que se puede transmitir quizá alguna propensión, ¿no? Incluso por vía genética. Por nuestro modo de ser, desde luego nuestro modo de ser, nuestro comportamiento, pues podemos tener más probabilidades de ser adictos o adictos a una determinada, algo determinado, ¿no? Puede ser una sustancia, puede ser una adicción conductual, ¿no? de estas, ¿no? ¿Y los brotes psicóticos? O sea, ¿de dónde surge todo cortocircuitos, ¿no? que claro, tiene la mente o el cerebro? ¿Quién tiene el cortocircuito? Está claro que, pienso yo, ya lo decía esto Thomas Willis, que es se considera el padre de la neuroanatomía. Es un investigador, un científico del siglo XVII, ¿no? Muy influido por la tradición cartesiana, y que allí en Oxford pues, se dedicó a hacer anatomía del cerebro. Y su idea era que las enfermedades mentales, no las virtudes y todo esto, no se explicaban por el cerebro, pero las enfermedades mentales sí que tenían que tener una explicación en el mal funcionamiento del cerebro. Entonces la psicosis, los brotes psicóticos, pienso que efectivamente hay que entenderlos a la luz de lo que ocurre en el cerebro. Lo que pasa es que no es nada sencillo. Como decía en otra ocasión, ¿no? Hemos invertido mucho en los últimos decenios, tanto en dinero como en investigadores, esfuerzo, por intentar conocer mejor el cerebro, para curar las enfermedades mentales, las enfermedades neurológicas, las neurodegenerativas, y hemos conseguido muy poco. Sobre las enfermedades mentales se sabe muy poco de cuál es su base orgánica, ¿no? Quizá hay algunas cosas que se pueden saber, muy concretas, pero, por ejemplo, sobre la esquizofrenia, pues sabemos poco, y es una enfermedad que es bastante, digamos, tiene bastante prevalencia en la población, y sin embargo sabemos muy poco acerca de cuáles son sus bases orgánicas, ¿no? Así que la psicosis en particular es difícil saber qué relación tiene con el cerebro. Sí, porque es sorprendente, ¿no? Recientemente ha habido algún caso de asesino así, sí, impulsivo, que un actor, ¿no? que decía, sí, bueno, es que tal vez no llegamos a detectar nunca y
pudo tener un brote psicótico y bueno, al final matar y descuartizar a alguien, ¿no? Y tal, ¿no? Alguien ha definido también al ser humano como genoma y electroma, ¿no? O algo así. O sea, tenemos electricidad, ¿qué somos en este sentido de la energía del cerebro? Bueno, sí es cierto que lo característico del cerebro es que las neuronas intercambian, se conectan eléctricamente, ¿no? Y hay algo en nuestro, ¿no? O sea, lo que quizá en el resto de nuestro organismo es química, en el cerebro no solamente es química, sino que también hay impulsos eléctricos. Y supongo que quienes dicen esto se refieren a esa capacidad que tiene nuestro cerebro de reconfigurarse, gracias a esa. ¿Se puede hacer un reset del cerebro? Se puede hacer hasta cierto punto, ¿no? La verdad es que nuestro cerebro se va configurando a lo largo de nuestra vida y lo que ocurre es que es muy plástico y que podemos aprender cosas nuevas y desaprender algunas que hemos aprendido, etcétera, ¿no? Entonces, hacer un reset habrá que ver cuándo es necesario y qué tipo de reset se puede hacer, ¿no? Hay un tipo de reset que todavía se sigue haciendo en algunas enfermedades psiquiátricas, que es el electroshock, ¿no? Entonces, una especie de intento de hacer un reset, pues para evitar, disfunciones en el, y que vuelva el cerebro pero no es un reset total. ¿Qué sería un reset total? Volver a la situación originaria. Pero es que la situación originaria no existe, ¿no? Nuestro cerebro se ha ido configurando al mismo tiempo que nuestras experiencias, ya incluso en el seno materno, ¿eh? Entonces, un reset total sería como anular el yo, ¿no? No, lo digo porque, bueno, incluso el movimiento transhumanista plantea pues, la transmigración de la mente, ¿verdad? El conseguir, eso por un lado, y el otro, conseguir un biomejoramiento humano, ¿no? de las adicciones, de la agresividad, a través de una especie de reset, ¿no? No solo modificando el genoma, sino, ¿no? Tú lo sabes bien, ¿no? Plantean, tal vez utópicamente o de momento casi como ciencia ficción, pero cómo poder incluso mejorar al ser humano en esa virtud que haciendo determinadas técnicas, no lo sé, para biomejorar al ser humano, entendiéndolo así, ¿no? Como genoma, electroma, conectoma, no sé, como algo muy material, ¿no? Como una máquina, ¿no? Claro. ¿Tú estás de acuerdo en esto? Pues no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. Lo que precisamente no estoy de acuerdo con que por medios químicos o medios externos de cualquier tipo se nos pueda hacer mejores, en el sentido último de la palabra. Y ya digo, en este caso, para evitar, mejores como salud mental, evitar ciertos rasgos. Eso sí que es posible. O sea, es verdad que es posible realizar determinadas intervenciones, sea desde el punto de vista químico, sea sobre nuestro sistema nervioso, que eviten determinados problemas o que los limiten, ¿no? Y por ejemplo, eso es terapia y con la adicción, pues se puede conseguir. Probablemente también hay formas químicas pero claro, hay cosas, o sea, uno no se puede hacer bueno si no decide ser bueno, ¿no? Esto ya desde Sócrates queda claro, ¿no? Para hacernos buenos tenemos que él decía aquello de es mejor padecer la injusticia que cometerla, y lo decía en el sentido de que el que padece la injusticia, aunque padecer la injusticia no sea algo deseable, pues no se hace tanto daño a sí mismo, no se hace daño a sí mismo, le hacen daño desde fuera, pero solamente el que comete la injusticia se vuelve injusto, es decir, se destruye por dentro, ¿no? Entonces hay cosas, bienes y males, que solo nos podemos conseguir con nuestra propia voluntad, con nuestras propias acciones, solo desde dentro. Nos pueden cambiar el temperamento, obviamente, pueden mejorarnos, eliminarnos algunas enfermedades, pero lo que no pueden es conseguir que seamos justos, que seamos prudentes, porque eso solo lo conseguimos haciéndolo nosotros, ¿no? Eso es a lo que me refiero cuando digo que no me creo esto de que podamos mejorar al ser humano como si fuera una máquina a la que
simplemente recableamos y ahora como hemos hablado del bien. reset, pues nos imaginamos eso, ¿no? Lo que nos pasa exactamente. en nuestros ordenadores cuando hay un problema de salud, mental, en este caso, del disco duro, ¿no? Pero es un buen ejemplo este de que nuestro cerebro no es una máquina, ¿eh? Nuestro cerebro efectivamente tendrá un componente eléctrico y digamos también de información, pero esta idea de que nuestra mente la podemos descargar en un soporte de silicio y luego volver a implantar en otro cerebro, no tiene en cuenta cuál es la naturaleza del cerebro, que es, como decía, creo que lo dije en algún momento, pero bueno, es una parte de un ser vivo. Y no se puede entender si no está actuando junto con el ser vivo y si no es a la luz de su desarrollo. Esto es también muy importante. Nosotros a veces nos entendemos, algunos dicen que con una visión adulcéntrica, ¿no? Desde lo adulto, ¿no? Nosotros nos entendemos como si siempre hubiéramos sido adultos, ¿no? Pero nosotros provenimos de un cigoto, fuimos un embrión, nos fuimos desarrollando poco a poco. Hubo un tiempo en el que no teníamos cerebro y no podemos entendernos a nosotros mismos si no nos damos cuenta de cuál ha sido nuestra historia, si nos desconectamos de ella. Pero fíjate, José Ignacio, que bueno, hay una línea de negocio, ¿no?, en esta visión transhumanista, que es los archivos mentales, ¿no? Y además una gran tentación. Vamos a vivir más años, la salud mental y ese deterioro de la mente, del cerebro, pues cada vez va a ser mayor a base de que cumplamos 100 años, etcétera, ¿no? Entonces nos venden, digo, con negocio, porque nos están empezando a vender ideológicamente, hombre, preserve usted su mente, ¿no? Haga como una biblioteca, ¿no?, de un archivo mental, ¿no?, para cuando empiece el Alzheimer, cuando empiece usted a tener problemas cognitivos, ¿no? Y yo creo que mucha gente, sobre todo si tiene dinero, ¿no?, va a caer en esa trampa, ¿no? Claro que, como tú bien dices, no entiende muy bien la relación con la corporalidad, ¿no?, con el cuerpo. Por eso me gustaría conocer tu opinión, pero también de vuestro equipo, ¿no?, que seguramente pues habrá participado con otros que sí que creen en esa posible transmigración, no en todo archivo, no tanto transmigrar, es decir, vamos a guardar. Claro, lo que guardar a lo mejor son imágenes, recuerdos, ¿no?, que puedas reproducir en algún ordenador, ¿no? Eso tal vez, a lo mejor lo vemos, ¿no? Pero hay estos dos pasos que me gustaría comentar contigo. Una, si es posible esa línea de archivar, y si incluso es conveniente, ¿no?, frente a todas estas trastornos que se van a ir produciendo, sobre todo con la edad. Y el segundo paso, si con las personas que interaccionáis pues, en el mundo anglosajón, en los lugares donde se fabula más con este tema, bueno, si te convence algo de la transmigración. Sí, pues, bueno, primero, esta idea de que la información que hay en nuestro cerebro, digamos, como si fuera un ordenador, ¿no? Entendemos el cerebro como un ordenador, una metáfora, ¿no?, una forma de entender el cerebro. Nuestro cerebro es como un ordenador. Hardware y software. Hardware y software. El software sería la mente. Exactamente. Entonces decimos, ese software sería la mente, por lo tanto, el software es independiente del hardware, lo puedes realizar en distintos hardware. ¿Por qué no hacernos con el software, separarlo y podemos así implementarlo en otros soportes, ¿no?, en otro cuerpo, incluso en una máquina? Exactamente. Bien. O en un híbrido. Cuando lleguemos a la posibilidad de crear híbridos en un cerebro medio biológico, medio artificial. Bueno, a mí eso siempre esto lo que me sugiere es, voy a poner un ejemplo, pero yo creo que se va a ver la relación que tiene una cosa con la otra. De alguna manera esto ya está inventado. Nosotros podemos, por ejemplo, guardar nuestras ideas y nuestra vida escribiéndola. La podemos poner por escrito, o la podemos teclear en el ordenador y guardar en un USB. Todas nuestras vivencias, todas nuestras experiencias, todo lo que sabemos, lo podemos convertir en una información que puede estar en el papel, que puede estar en el ordenador. Pero para que eso sea vida, hace falta un viviente, primero que la lea y que la entienda.
Y esto es lo que pasa con el... O sea, no basta... Mi mente no es la información que hay en mi cerebro, si es que eso se puede separar de alguna manera de mi cerebro. Porque el cerebro siempre está en constante actividad, ¿no? Entonces, decir, ¿qué vamos a hacer? La foto de este momento, de cómo está el cerebro en este momento, de cómo están las neuronas organizadas ahora. Bueno, pues, si eso lo convertimos en una información, lo hemos separado de la vida, lo hemos separado de la persona, y ya no es otra cosa que lo que es un libro respecto del autor. Sí, por eso hablan de archivos mentales de datos. Claro. No deja de ser que nos ven como datos. Exactamente. ¿no? Pero como un archivo de datos. Claro, pero tenemos esa visión, y antes de esto es lo que decía, que hay una metáfora que ha sido muy importante, es muy relevante todavía en la investigación neurocientífica, que es entender el cerebro como si fuera un ordenador. Entonces, ¿cuál es el problema de entender el cerebro como un ordenador? ¿Y por qué pienso yo que no lo es? ¿No? Pues porque nuestros ordenadores, los ordenadores que nosotros hacemos, como bien decías, hay un hardware y un software, ¿no? Pero sobre todo son máquinas las que realizan esos procesos, que no están vivas, no son seres vivos, no tienen una identidad real, ¿no? Los seres vivos sí que tienen una identidad real. En ese sentido se parece más el cerebro de un perro, se parece más al cerebro de un hombre que el cerebro del hombre a una máquina que es capaz de hacer inteligencia artificial generativa y hacer cosas que se parecen a las que hacen los seres humanos. Dicen, no, nuestro cerebro se parece más al cerebro del perro, aunque efectivamente guardando las distancias, ¿no? Porque está vivo, porque está vivo. Entonces no podemos separar la vida de esa información, ¿no? ¿no? Eso sería una información muerta y ya... Me reservo un poco, porque queda un poquito tiempo para finalizar, pero quiero seguir con este hilo, porque el día que haya, como decíamos antes, una hibridación, ¿no? Biológico inerte, lo dejo apartado porque me gustaría cerrar el capítulo. Hombre, no es un tema de trastorno de comportamiento, sino para mí un misterio. Los sueños, o sea, ¿qué pasa en el reset de la noche, ¿no? Cuando, o sea, ¿para qué necesitamos dormir y soñar? Pues es una muy buena pregunta, y yo diría que no hay una respuesta de los sueños. Una cosa es el sueño, es decir, que hay que dormir. Pues también esto es sorprendente. ¿Por qué los animales tienen que dormir? Y porque hay unas fases. Exactamente, pero luego están las fases y luego está ese... Bueno, es cierto que hay, o sea, los sueños los hay de distinto tipo, porque también corresponden a distintas fases, y parece que los sueños tienen que ver con una reorganización que hace el cerebro cuando no está en vigilia. Y ¿son actualizaciones? Bueno, sí, son formas, pues, de... Ordenar. Quizá tienen que ver con formas de ordenar, de almacenar, ¿no? de tirar a la basura. Sí, quizá tirar a la basura, quizá... Sí, o sea, es un reordenamiento que hacemos con nuestro cerebro, de nuestra experiencia, y por eso aparecen los sueños. Pero bueno, ¿por qué de repente aparecen estos sueños que tienen un significado, ¿no? Parece que tienen un significado tan, ¿no? que por otro lado son tan evanescentes, ¿no? Porque uno cuando se despierta parece que ha tenido un sueño muy complicado y lo intenta luego explicar y resulta que no tiene sentido o que ya se ha olvidado, ¿no? Bueno, pues porque forma parte de la reorganización que hace. Se conoce bien que los procesos de memoria requieren del sueño para que se dé el almacenamiento. Por eso se les recomienda a los estudiantes que duerman antes del examen, dice, porque bueno, es verdad que en el último momento puedes estudiar mucho, pero los recuerdos buenos se almacenan mejor y se depositan en ese almacén que denominamos la memoria, ¿no? Efectivamente, la memoria. Entonces, bueno, pues, pero claro, sigue siendo un misterio, y también hay sueños que son especialmente llamativos. Los premonitorios, sueños, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿Qué está pasando? Todas las culturas antiguas le daban mucha importancia a los sueños, también como un modo, pensaban que era un modo de comunicarse con los dioses, con los seres humanos, ¿no? Y desde luego, incluso en la misma tradición cristiana, pues también ha ocurrido, ¿no? O sea que
no es que el cristianismo es muy desmitificador, en el sentido de que no tiende a no pensar que los sueños directamente vengan de Dios, ¿no? Pero es verdad que en ocasiones hay comunicaciones divinas que han venido. Bueno, el ejemplo más claro es el de San José. Lo tenía en la mente, ¿no? Que Sí, parece que Dios le hablaba cuando dormía, ¿no? No sé si es porque tenía un sueño especialmente, ¿no? Especialmente sano, ¿no? Muy bien, José Ignacio. Bueno, oye, pues podríamos hablar muchísimo, ¿no?, de salud mental, pero se nos ha terminado el capítulo, o sea que nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Muy bien.